Hola, bienvenidos otra vez a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y en este canal estamos compartiendo la fe y las razones por las cuales yo pertenezco a la Iglesia Católica y no a otra denominación o a otra opción religiosa. Y bueno, continuando con estos temas que a veces salen, eh, estaba pensando en esto porque alguien me dijo esta expresión de que Jesús no es religión. Y bueno, no es primera vez que alguien me dice eso, que yo lo escucho. Yo recuerdo muy bien que cuando yo apenas estaba dando mis primeros pasos después del retiro de Maús, que me empuja hacia Cristo, que me abre las puertas hacia conocer más a Jesucristo y conocer más la fe, yo empecé a escuchar emisoras de radio, particularmente La Nueva, que tenía un eslogan que decía que era una religión para cristianos, perdón, evangélicos o católicos. Y poco a poco me fui dando cuenta que ese eslogan no era tan cierto, ya que ellos atacaban mucho a la iglesia católica. Sin embargo, sí escuché muchos predicadores protestantes, pastores, o como ellos se hacen llamar, o apóstoles, como ellos también se hacen llamar, evangelistas, en fin, y la mayoría concordaba en esto, ¿no? Tenían un término despectivo con respecto a la religión o a los religiosos. Cosas como Jesús es relación, no es religión, o por ejemplo, yo no soy religioso, yo lo que soy es espiritual, o yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios o una relación con Jesús. Y te hacían preguntas de que tienes tú una relación con Jesús, porque eso es lo más importante. Y bueno, no hace mucho me lo dijo otra persona también y dije, bueno, voy a preparar algo con respecto a eso en este canal, en mi canal. Y fíjense, a veces estas personas lo hacen con un aire despectivo, ¿no? Como que si dicen, bueno, que lo miran a uno como si uno estuviera más por debajo, porque ellos sí tienen una relación con el Señor, o en este caso Jesucristo, y los católicos no. Nosotros no tenemos una relación porque nosotros somos religiosos. Y y esto no solamente es en el ámbito protestante, que es bien normal, y entiendo porque ellos muestran un intento de rechazo en contra de las estructuras religiosas, ya que en su principio son rebeldes a la iglesia real, a la iglesia de Cristo, pero más allá de eso es que no entienden bien lo que es una religión, ya que vamos a ver que ellos también tienen una religión. Sino que lo que más me preocupa es que esto se escucha mucho también de personas que se hacen llamar católicos, ¿no? Son católicos, pero entonces cuando se enteran de que uno va a misa, de que uno sirve en la iglesia, de que uno tiene su vida de oración, por alguna manera se enteran, entonces te dicen, no, no, yo vivo mi religión a mi manera, yo vivo mi relación con Dios a mi manera, yo no me relaciono con Él eh, sino es personalmente, y bueno, en fin, te empiezan a decir como que si lo que tú estuvieras haciendo no fuera bueno o no fuera suficiente, por dar el beneficio de la duda. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer algo sobre esto, porque evidentemente yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que Jesús sí religión no, o que la religión netamente es mala. Aunque sí puedo entender que hay algunas personas que tienen algo en contra de la religión, porque en el nombre de varias religiones, no solamente la católica, se han hecho cosas terribles, ¿no? Sí, muchas culturas, ¿verdad? En el nombre de Dios han hecho cosas terribles, hombres a otros hombres. Pero vamos a empezar a indagar sobre esto, a ver si es que la religión es mala o no es necesaria. A mí me gusta mucho buscar los significados de las palabras, porque he descubierto que buscando el significado de las palabras, entiendo bien, mejor lo que quieren decir, por supuesto, y así no ando repitiendo palabras que no sé qué significan. ¿Ok? Y eso lo hacemos muchas veces. Vamos a revisar primero el significado etimológico de la palabra religión. Según el diccionario etimológico castellano
en línea, dice así: la palabra religión viene del latín religo, formada con el prefijo re, que indica intensidad, el verbo ligare, que significa ligar o amarrar, y el sufijo ion, que denota acción y efecto. Entonces, religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente, en este caso con Dios. ¿Ok? Religar. Este es el significado ahora de la religión según la Real Academia Española, ¿no? Que es la definición de religión. Primero, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Los sinónimos: creencia, doctrina, credo, confesión, dogma, fe, ley, evangelio. Antónimos: ateísmo y religión. Segundo, virtud que mueve a dar al Dios el culto debido. 3. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. 4. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, por ejemplo, la religión del juramento. Y quinto, orden, o sea, un instituto religioso. El sinónimo de este es orden, congregación, compañía. Entonces, fíjense, en estos dos significados que hemos leído, el etimológico, ¿verdad? Y el conceptual, por llamarlo de alguna manera, podríamos concluir que la religión es la manera como nos relacionamos con Dios. ¿Okay? Esto implica que nosotros, al venerar al Dios, cumplir o seguir normas morales, llevar a cabo o participar en prácticas rituales como la oración y el sacrificio para darle culto, estamos relacionándonos con Él. Entonces, esto quiere decir que tener una relación con Dios o relacionarnos con Dios es tener una religión o ser religioso. ¿Qué cosa, no? Ahora, esto podría ser suficiente, porque ya con una pequeña indagación sobre el término religión, ya sabemos que religión básicamente es eso, relación. Cuando te digan, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios, te está diciendo que tiene una religión, porque en su manera, en su forma de vivir, él está haciendo una relación con el Señor, y relación es religión. Ahora me gustaría también revisar el testimonio que nos da la Sagrada Escritura sobre la religión. Principalmente voy a tratar de demostrar dos cosas. Bueno, no demostrar, averiguar dos cosas. Primero, que si según la Biblia, si la religión es mala o es buena, si hay que tener o que no hay que tener religión. Y la segunda cosa que voy a buscar en la Biblia es si Jesucristo, ¿verdad? Bueno, cualquiera que se identifique como cristiano debería seguir a Jesucristo. Vamos a ver si Jesucristo, este Jesucristo que nosotros decimos seguir, era religioso. Entonces, primero vamos a ver la Biblia y la religión. Fíjense aquí. Les voy a dar muchas citas bíblicas. Esta vez no las voy a poner, que son muchas. Y vamos a tratar nosotros de buscar las citas bíblicas. O sea, cada quien que vea esto, si quiere confirmar lo que yo le estoy diciendo, puede buscar en su Biblia. ¿Ok? En Hechos 25, 19, dice esto: solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Aquí termina el versículo. Entonces eso quiere decir que Hechos de los Apóstoles nos está diciendo, en este caso San Lucas, que es el que escribe este libro, que Pablo fue perseguido por los judíos y que fue perseguido a causa de la religión que él profesaba. O sea que Pablo tenía una religión. Vamos a ver qué nos dice también Santiago 1 del 26 al 27. Dice así, repito, Santiago 1 del 26 al 27. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Este pasaje es muy ilustrativo para el tema que estamos tratando aquí. Este pasaje nos dice
cómo hay que vivir la religión. O sea, nos da una observación de cómo tenemos que vivir la religión. Y empieza diciendo que nuestra religión es vana si nosotros no controlamos nuestra lengua. Para continuar después diciéndonos las características de la religión verdadera. Y ojo, para el apóstol Santiago, hay religión falsa también, pero sigue siendo religión, no importa que sea falsa. Entonces aquí nos hace una comparación de religión verdadera y religión, que dejando implícito que hay una religión falsa. Sigamos. En Juan 9, versículo 31, dice esto. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a éste le escucha. Estas palabras que son muy sabias vienen de un ciego al que Jesucristo le acababa de recuperar la vista. Y esto se lo dice a los fariseos. Este ciego nos aconseja que seamos religiosos. Yo me pregunto, ¿es necesario que siga buscando en la Biblia o podemos dejarlo hasta ahí? Hay muchísimas más citas que hablan de la religión del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero yo creo que con esta tenemos suficiente para probar el punto número uno, que quiere decir que la Biblia dice que tenemos religión y que hay que religión mala y religión buena, pero que sí, es bueno ser religioso. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que debería cerrar el caso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de buscar en la Biblia es si Jesucristo era religioso, era una persona que tenía y vivía una religión. Entonces vamos a analizar a Jesucristo según la Biblia. Primero, Jesús nació en una familia judía que seguía la ley judía. Esto lo podemos ver en Lucas 2:27. La descendencia de Jesús es de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Nació en la ciudad judía de Belén y se crió en Nazaret. Jesús estaba completamente inmerso en la cultura, nacionalidad y religión judía. ¿Cómo? Bueno, Jesús practicó la religión del judaísmo del primer siglo, que fue en el que él vivió, por supuesto. Nació bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, y creció y aprendió la Torá, siguiendo los preceptos de la Torá, seguía la ley. Normas, ¿se acuerdan la descripción de religión que dice la Real Academia? Seguimos. Obedeció perfectamente la ley de Moisés, todos los mandamientos, ordenanzas y fiestas. Lo podemos ver esto en Hebreos 4, del 14 al 16. No solamente obedeció la ley, sino que la cumplió y puso fin a su requerimiento. Esto no lo podemos ver en Mateo 5, 17 al 18 y en Romanos 10, versículo 4. Además, Jesús y sus discípulos observaron la Pascua, celebraron la Pascua. Esto lo podemos ver en Juan 21, del 13 al 23, en Lucas 22, del 7 al 8. También la fiesta de los tabernáculos. Esto lo podemos ver en Juan 7, del versículo 2. También guardó una fiesta judía que está en Juan 5, 1. Asistía a los servicios de adoración y enseñaba en la sinagoga. Esto está en Marcos 1, 21 y también en el 3, 1. Eh, también está en Juan 6, 59 y Juan 18, 20. Espero que puedan anotar las citas bíblicas. Si no le dan pausa, la buscan, o la anotan. Lo bueno es que este video se puede parar, echar para atrás, para adelante. Perdonen si voy muy rápido o seguido, pero no quiero hacer este video más largo de lo que acostumbro a hacerlo. También Jesucristo no solamente cumplía, sino que también aconsejaba a los demás que observaran la ley de Moisés y ofrecieran sacrificios. Esto lo vemos en Marcos 1:44. También promovió el respeto a la ley, tal y como la enseñaban los escribas y los fariseos de su época, aunque tenía un mal concepto de ellos. Dice Mateo 23, del 1 al 3. Frecuentemente citaba la Taná, que es el Antiguo Testamento que tenían los judíos más o menos. O sea, el Pentateuco, los libros sapiensales y los profetas. Esto lo podemos ver en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, de 28 al 31. También lo vemos en Lucas 4, del 4 al 8, y en el versículo 12 de ese mismo capítulo, capítulo 4. En todo esto, Jesús demostró que su religión era el judaísmo. Si de alguna manera Jesucristo se hubiese apartado
de las observancias religiosas del judaísmo, sus enemigos lo habrían agarrado inmediatamente, porque se acuerdan en el Evangelio, los que han leído el Evangelio, que todos estaban pendientes, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Si se equivocaba, si faltaba alguna cosa de la ley para condenarlo. También Jesús eh, criticó, tuvo muchas palabras duras para los líderes de su propia religión. Es importante que la condena de Jesús a los fariseos, escribas y saduceos, que está en Mateo 23, no fue una condena de la ley o del judaísmo de la época. Los reproches que Jesús hizo a los hipócritas, a los funcionarios corruptos y a los fariseos eran muy diferentes a los que hizo aquellos que eran devotos antes de Dios y vivían su fe honestamente. Eso lo podemos ver en Lucas 21, del 1 al 4. Jesús también se pronunció en contra de ciertos líderes religiosos porque estaban enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Esto está en Mateo 15, versículo 9. En dos ocasiones Jesús echó del templo a los ladrones y pecadores corruptos. En Juan 2, del 14 al 17, y en Mateo 21, del 12 al 13. Estos actos no tenían como objetivo destruir la religión judía, sino purificar la religión judía. Jesús era un buen judío que perfectamente seguía la ley. Y su muerte puso fin al antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, lo cual se reflejó cuando el velo del templo se rasgó. Eso lo podemos ver en Marcos 15, versículo 38. Y además de eso, Jesús estableció un nuevo pacto. Eso lo vemos en Lucas 22, 20. La iglesia primitiva estaba arraigada en el judaísmo y el mesianismo judío, y los primeros creyentes en Cristo eran en su mayoría judíos. Sin embargo, cuando los creyentes proclamaron al Jesús resucitado como el Mesías, los judíos que no creyeron, ¿verdad? Los rechazaron y se vieron obligados a romper con el judaísmo. Eso lo podemos ver en Hechos 13, del versículo 45 al 47. Además de eso, hablando de que el concepto de religión es seguir ritos, ¿verdad? Y seguir también mandamientos, eh, los mandamientos también de orden moral, ¿ok? Que es lo bueno y que es lo malo. Jesús también estableció este tipo de cosas en la religión que él creó, porque él mandó a hacer cosas a sus discípulos y a sus apóstoles. Esto lo podemos ver fácilmente. Mire, entre los ritos que Jesucristo estableció, por nombrar algunos, está el establecimiento de la Eucaristía. En Lucas 22, 19 dice, hagan esto en memoria mía. También mandó a bautizar. Eso lo vemos en Mateo 28, 19. O sea que aquí hay dos ritos que estamos destacando que Jesucristo mandó a hacer. ¿Okay? No fueron sugerencias. Por lo tanto, tener ritos en tu relación con Dios, según Jesús, está bien. No solamente está bien, hay que hacerlo. También Jesucristo dejó normas de orden moral, como dice en Mateo 19, del 17 al 19, y este sí lo voy a citar. Dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice el joven. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas no son normas morales. Además de eso, Jesús le dio a los discípulos a que siguieran, le hizo un mandamiento al que él llamó un mandamiento nuevo. Está en Juan 15, versículo 12. Dice así, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Esto es un mandamiento según la boca de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo nos mandó a tener religión, a vivir una religión, que al final es una relación y no nos dejó como unos locos sin saber cómo relacionarnos con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que nos dejó bastantes cosas que hacer, que pensar, ¿verdad? Que vivir con respecto a los ritos. Y de esto hay bastante en nuestra iglesia. Y yo creo que en todas los que se llaman iglesias, no importa que no sean católicas, todos tienen moral, todos tienen culto, sea cual sea. Decir que no tenemos una religión, sino una relación
en verdad un disparate. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Esto forma parte para mí de un acto de rebeldía, no querer someterse a ciertas estructuras, porque piensan que así van a ser libres. Pero es que nosotros tenemos la verdadera libertad, la libertad que tiene un pez. Pero el pez tiene libertad de andar en el agua. Si el pez se sale del agua, lo que se va a morir, ¿verdad? Igual que el tren puede andar con libertad mientras anda en los rieles. Si el tren se sale de los rieles, se descarrila y se destruye, choca. Esta es la libertad que nos da la religión establecida por nuestro Señor Jesucristo, revelada en la Biblia y que nosotros tenemos. Entonces, de verdad, definitivamente Jesucristo fue muy religioso. Es muy religioso porque Jesús está vivo, resucitado. Después de ver todo esto, cada quien tiene la libertad de creer y hacer lo que quiera. Miren, yo no estoy realmente criticando a nadie, estoy solamente aclarando este punto que se escucha mucho, que lo dicen mucho y que el que no está bien claro se confunde. Yo por mi parte seguiré teniendo una religión, o sea, una relación con Dios. Y cada vez espero que sea más fuerte e íntima con mi Señor, mi Salvador, Jesucristo. Más razones todavía de por qué soy católico. Gracias por escucharme, espero que les sea de mucho provecho. Oren por mí. Por favor, denle like para que este video sea recomendado a más personas y más personas puedan escuchar esto. Tal vez alguien anda por ahí que le dijeron esto o está pensando en esto y esto le puede servir para aclarar algunas dudas. Tal vez no lo va a saber todo, no me va a creer todo, no lo puede, no lo entenderá todo, no lo va a aceptar todo, pero por lo menos que le dé pie para que siga investigando sobre esto. Dios los bendiga y gracias una vez más. Espero que nos veamos pronto.